Muy bien. Allí tenemos la sala cuna. Muy bien. Y las demás clases para los niños y adolescentes también. Vamos a leer estos dos versículos. Luego los cantamos. ¿Listo? Me acompañan leyendo. La palabra de Dios dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando usted está preparando una comida, cuando usted está preparando su casa, está construyendo su casa, usted construye su casa de acuerdo a su gusto o a lo que usted cree que necesita, ¿cierto? Así hace Dios con todo. Estamos hablando de la autoridad de Dios. Vamos a cantar ¿Alguien sabe este coro? Muy bien, vamos a cantarlo primero lento y luego lo vamos a cantar entonces rápido. Dice así entonces: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Otra vez lo cantamos suave. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ustedes, oh profundidad de la riqueza, así es, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Una vez más. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y para Él, así es, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así es. Hay una razón por la cual, muchas gracias, hay una razón por la cual Dios creó todas las cosas. Hay una razón por la cual existen todas las cosas. Hay una razón por la cual Dios diseñó todo. ¿Cuál es esa razón? Para su
gloria. Gracias, Señor, por traernos a este lugar. Gracias, Señor, porque no existe verdad fuera de ti. Eres la verdad. En esta mañana tenemos que reconocer que hay un ser infinito, perfecto, inmensamente glorioso, que gobierna, que dirige todo y que nada se sale de tu control. Señor, somos seres humanos. Muchas cosas no las podemos alcanzar. Muchas cosas tenemos que depender de ti para que ocurran o para que no ocurran. Ayúdanos ahora para entenderte. Haz que tu palabra ilumine nuestros sentidos para que podamos percibir lo que tú dices en ella. Guárdanos, Señor, de ofenderte, de decir lo que tú no dices en tu palabra, de pensar lo que tú no quieres que pensemos y de hacer lo que tú, Señor, no quieres. Ayúdanos a hacer lo que tú ordenas que hagamos. Gracias por traernos y por darnos este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. El tema entonces durante este mes es la suficiencia de la Biblia para enseñarnos a vivir dentro o bajo la autoridad de Dios. Estamos entendiendo cómo funciona el universo. Nosotros no afectamos el universo. Nosotros no afectamos el entorno donde nosotros vivimos. Hay un ser extratemporal o fuera del tiempo que dirige el tiempo. Hay un ser que si bien se relaciona con sus criaturas dependen de él, no él de ellas. Así que por esa razón estamos hablando de cómo es que Dios ejerce su autoridad. Hoy hablamos de Dios ejerce su autoridad. La siguiente, exacto. El ejercicio de la autoridad. ¿Cómo ejerce Dios? Si estamos hablando de la autoridad, entonces entendemos que Dios es la máxima autoridad y que Él hace cosas grandes que no entendemos muchas veces. Pero también Dios nos ordena, y más tarde, si el Señor lo permite, estaremos hablando cómo ejercer nosotros la autoridad. Porque si bien Dios es la autoridad, Dios también delega autoridades. Por ejemplo, Dios delega autoridades sobre el varón. Todavía no estamos hablando de eso. Sin embargo, cuando el varón entiende cómo funciona Dios, cómo funciona el universo de Dios, el varón entonces reconoce, acepta y obedece la estructura de la autoridad de Dios. ¿Por qué muchos varones en la antigüedad decíamos, aquí en mi casa se hace lo que a mí me viene en gana? Porque no entiende que así no funciona la autoridad de Dios. Hoy son las mujeres. Hoy en día se dice que las que tienen los pantalones en la casa son las mujeres. Y las que ordenan en la casa y las que dicen cómo debe hacerse la cosa son las mujeres. ¿Por qué entonces las mujeres actúan así? Porque no entienden que no funciona el universo así. ¿Por qué se generan conflictos a veces dentro de nuestra estructura familiar? Porque violamos la estructura de Dios. Y al violar la estructura de Dios, una de las primeras personas con la cual estamos enfrentados o en contra es contra Él. Es con Él. Y ya no van a funcionar las cosas como deberían funcionar. Entonces, el ejercicio de la autoridad. Quien conozca al verdadero Dios, el de la Biblia, también tendrá que reconocer su señorío. Una de las cosas que Dios tiene es que Él tiene un gobierno absoluto. Él es Señor. Él es Señor. Sobre todo, inclusive sobre el diablo y sobre los demonios. Hoy en día vemos a algunas caricaturas que nos presentan en Facebook de Cristo peleando con el diablo como si fueran dos criaturas. Cristo no es criatura, Cristo es creador. Él es Dios y Señor. El diablo es una criatura. Por esa razón. Ahora, cuando Él vino a tomar forma humana, Él no perdió su divinidad. Ese es uno de los problemas que tenemos con algunos himnos que dicen eso.
Cristo nunca dejó de ser Dios. Por esa razón, cuando Satanás y los demonios se enfrentaron con Cristo, reconocían que Él era Dios. Cuando el diablo cumplió su papel de tentarlo, entonces Jesús le dijo: ahora sométete bajo mis pies. Por esa razón, quien conoce al verdadero Dios tiene que reconocerlo como lo que Él es. Él es Señor. Él es Señor. Señor. Su dominio sempiterno. Dios siempre tiene dominio. No sé si algunos han oído en estos días, hay muchas personas asustadas. Hay muchas personas asustadas. Hay algunos que están promocionando ciertas cosas que van a ocurrir. Pues bien, la Biblia sí dice que va a ocurrir, pero dentro de un orden, dentro de un gobierno, dentro de una autoridad que gobierna todas las cosas, y va a ocurrir en su momento. En su momento. Algunos cristianos se asustan cuando ven por ahí el número 666. Sí. Pero tiene que reconocer, hermano, que eso tiene su tiempo, su tiempo. ¿Ustedes recuerdan a un ser humano llamado José Luis de Jesús Miranda? Hace unos años él dijo que era el ángel de Apocalipsis, que el Señor Jesucristo, presentaba a Jesucristo. Pero un tiempito más tarde, José Luis de Jesús Miranda dijo que era Cristo. Y un poquito más tarde, José Luis de Jesús Miranda le mandó a tatuar a sus seguidores el número 666. Dijo: ahora yo soy el anticristo. Sí, entonces, pero después salió un hermano a él y dijo: no se preocupen, este tipo estuvo no sé cuántos años metido en un sanatorio, así que no hay ningún problema. Pero hay mucha gente que creen aún a una persona que ha tenido dificultades psicológicas. Es interesante eso, ¿no? Pero en la estructura bíblica Dios dice que eso es normal. Eso es normal, que la gente le crea a otro ser humano, sobre todo cuando vienen con mentiras. El control que Él tiene sobre todas las cosas, sobre sus criaturas y sobre los acontecimientos de las criaturas, es absoluto, es absoluto. Y esta mañana vamos a recordar un poquito de ese control. Muy bien. Vamos a recordar entonces sobre la descripción bíblica de la autoridad de Dios. ¿Cómo es la autoridad de Dios? ¿Cómo describe Dios su autoridad? Pues aquí lo estábamos cantando. Todas las cosas ocurren y son porque Él las creó para Él. Y la siguiente expresión es: todo existe por Él. Él es el origen de todas las cosas. Y tercero, todas las cosas fueron diseñadas, creadas para su propósito personal. Si usted hace la comida y se la come solo en la casa, habiendo más personas, ¿cómo le diríamos a esa persona? Egoísta. Pero Dios no es así. Es interesante, ¿no? Él creó todas las cosas para su gloria, para su propósito. Él tiene un propósito con haber diseñado todas las cosas, y ese propósito lo va a cumplir. Muy bien, por esa razón dice el versículo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La autoridad de Dios es la capacidad de su esencia divina de ser independiente a sus criaturas y ejecutar sus planes sin ninguna clase de restricciones. Mira lo que dice este versículo. Vamos a leerlo juntos. Dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todos los seres humanos que han existido en la historia de la humanidad existen no por accidente. Para Dios no existen los accidentes. Ya Dios en la preeternidad había planeado la existencia de todas sus criaturas. Y no solamente las había planeado, sino también que luego comenzó a ejecutarlas una a una, momento a momento, sin faltar una de ellas. Para nosotros eso se llama misterio. Los seres humanos dicen que las personas que están metidas en el vientre todavía no son personas.
para Dios son personas. Los niños, a partir del momento que fueron engendrados, de que hubo contacto del espermatozoide con el óvulo, allí inicia la vida. Y a partir de allí ya la persona es persona, aunque no tenga cuerpo completo. Su cuerpo es la única parte que necesita un proceso de crecimiento. Su espíritu no, su alma no. ¿Qué pasa con los niños que fallecen aún en el vientre de su mamá? Eso es un misterio para los seres humanos. Para Dios, no. Ya son. Por esa razón, algunos que dicen que van a ser papá cuando nazca su niño, están 9 meses equivocados. Son papás a partir, y mamás, a partir del momento en que hubo la concepción. ¿Estamos? Así funciona. Mire, Dios dice que mi embrión vieron tus ojos. Dios, la otra cosa es esta. Hoy en día es que tenemos ecografías, ¿no? Dios no necesitó ecografía para ver lo que estaba pasando desde el mismo momento y para continuar el proceso reproductivo de las células que están allí en formación. Ese es Dios. Por esa razón Él tiene autoridad sobre sus criaturas. ¿Se da cuenta entonces que a pesar del avance científico que hay hoy, nosotros somos ignorantes frente a la vida humana? Eso es lo que hace que Él tenga autoridad sobre nosotros. ¿Quién puede decirle a Dios que no engendre a una persona en el momento que quiera? Los seres humanos nos ponemos a jugar con el sexo y resulta un chino o una china. Y decimos, ¡ay, ve! Eso no es un accidente para Dios. Eso no es un accidente para Dios. ¿Correcto? Eso es lo que hace que Él sea Dios y que tenga una autoridad absoluta. Sigamos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es en Job y es en Proverbios donde Dios nos reta. ¿Cómo es posible? ¿Quién estaba allá cuando Dios creó todas las cosas? ¿Cuál fue el límite que Dios le puso al mar? Y solamente en la tribulación del mundo es donde Dios dice que esos límites los va a quitar. Los que han leído Apocalipsis dice que las islas van a desaparecer de un lugar y van a aparecer en otro lugar. Tal serán los terremotos que van a pasar en esa época. Porque Dios le puso un límite a su criatura. Los animales, ¿cómo sustenta Dios la vida de los animales todos los días? Y dice que ellos esperan en Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, para que Dios le dé los alimentos. En estos días estábamos leyendo unos versículos de los cuales, ¿por qué Dios permite que los animales se mueran de sed y se mueran de hambre? La clase política comienza a culparse entre sí. Esto tiene un propósito. Esto hace parte de la autoridad de Dios, mostrándole al ser humano algo. Esto no es un accidente, mi hermano. Hay un ser que está gobernando todo esto. Muy bien, sigamos. El ejercicio entonces de la autoridad divina. ¿Cómo ejercita Dios su autoridad? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios está viendo nuestro corazón, lo que nosotros no vemos, porque no somos capaces de ver ni siquiera en nosotros mismos. Dios lo ve. Él tiene un dominio total sobre todo. Él tiene un gobierno total, aún de los pensamientos de nosotros. Nada toma por sorpresa a ese Dios. Una de las maneras como vemos el ejercicio de su autoridad es como Él gobierna sobre los tiempos. Sobre los tiempos. A propósito de eso, para nosotros el tiempo, ¿qué es? Tenemos 3 agujas, ¿no?
Para nosotros el tiempo tenemos, aquí en el reloj tenemos 3 agujas. La más rápida se llama, la que marca los segundos. La que sigue, los minutos. La que sigue, las horas. El que sigue, los días. El que sigue, bueno, los meses, las semanas, los meses. El que sigue, los años. El que sigue, siglos, los siglos. El que sigue, milenios. El que sigue, el que sigue, bueno, para Dios, ahí nos volamos algunos. Para Dios, por ejemplo, en un día hay oportunidades para hacer cosas y Él gobierna cada una de esas oportunidades. Por ejemplo, esta mañana Dios nos está dando oportunidad de estar en su casa adorándole. Eso es una oportunidad, esa es una medida de tiempo para Dios. En la Biblia se llama, en el griego se llama kairos, que significa oportunidades, tiempo, sazones. Por ejemplo, cuando Dios permite que algo pase en la casa y necesitamos orar, Dios gobernó y gobierna para que oremos en el tiempo necesario. Cuando hay en nuestro calendario espacios para orar, es porque Dios nos ha dado ese espacio. Bueno, hablábamos ahora ahorita de eternidad. Alguien decía eternidad. ¿Qué es una eternidad? Una eternidad es un espacio de tiempo que el ser humano no alcanza a percibir. Es algo tan amplio que sus sentidos no pueden ir más allá. Pero Dios dice que Él creó las medidas de tiempo, tanto las pequeñas como las grandes. Él creó las eternidades. Es en Isaías donde dice que Cristo es Padre eterno. Literalmente en el hebreo dice Padre de las eternidades. Padre de las eternidades, porque no existe una eternidad, existen muchas eternidades en el reloj de Dios, en el calendario de Dios. Vamos a mirar entonces, Dios creó los tiempos, Dios los planeó y los ejecuta. Y es interesante que dice que Él cambia cuidadosamente los acontecimientos y cambia las criaturas de acuerdo a su arbitrio soberano. Ahí tenemos a un rey, ¿recuerdan cuál es ese rey? Se llama, un nombrecito bien bonito para que lo tengan en cuenta los que están por allí pendientes de tener niños, ¿no? Se llama Nabucodonosor. ¿Ustedes imagina cómo le dirían en el colegio? Nabu, algo así. O Cosor, algo así. Vamos a leer este versículo. Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Dios le mostró a Nabucodonosor cuando estaba durmiendo lo que iba a pasar con él, con su reino, con los judíos, pero también con la historia de la humanidad. Por esa razón, cuando estudiamos profecía, tenemos que estudiar los 3 estadios que tiene la profecía. Primero, la profecía tiene un estadio pasado. La profecía es pasada, en el sentido de que hubo cosas que ocurrieron en el pasado que están conectadas con lo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, lo que Dios le reveló a Nabucodonosor es que el reino de los hombres comenzó desde la antigüedad y que va a tener un dominio de esta manera sobre la tierra, los diferentes imperios que vendrían sobre la tierra y cómo culminarían esos imperios. Así le mostró Dios a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ya él tenía todo de manera organizada, perfecta. Muy bien. Sigamos leyendo. Segunda de Reyes 19:25. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Mire lo que dice Dios. ¿Acaso ustedes no saben? ¿Acaso no han oído que ya yo todo lo tengo hecho? Ya yo todo lo tengo ideado y que luego lo hago venir. Por eso Él tiene autoridad.
todas las cosas que han ocurrido en la historia de la humanidad y todas las cosas que van a ocurrir ya están diseñadas, ya están planeadas, ya están ideadas en la mente de Dios, ya están escritas, dice la Biblia, y que van a ocurrir tal cual Él lo determinó. A eso es lo que se llama la autoridad soberana que Dios tiene, sin pedirle permiso a sus criaturas, porque entonces ya no sería Dios, ya sería una criatura más. Y Daniel 2:21 dice, leamos juntos, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Recuerda algún sabio? Tenemos a Manuel Elkin Patarroyo, uno de los sabios de esta época del mundo. ¿Quién le dio la sabiduría a Patarroyo? Es interesante que muchos de los que trabajan en las diferentes ingenierías en el mundo, en Microsoft, son colombianos. Y nosotros nos sentimos orgullosos, ¿verdad? ¿Quién le dio la sabiduría a ese? Dios. Estamos contentos en estos días porque tenemos al mejor jugador del mundo. ¿Quién le dio la sabiduría? ¿Quién le dio esa habilidad? Dios. Así que nosotros los colombianos seríamos los primeros en decir, Señor, gracias. Es maravilloso ver en estos días a Jackson haciendo goles allí en Europa. Jackson es un cristiano, ¿no? Y estaba mirando sus reacciones cuando mete un gol. Es un hijo de Dios y pertenece a la Iglesia Alianza de Medellín. ¡Qué bueno! Pero ¿quién le permite meter esos goles? ¿Quién le da la habilidad, la capacidad, el poder? Dios. En eso consiste su autoridad. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Sigamos leyendo en Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces la palabra dispensación es la palabra economía. Esa es la palabra realmente que nosotros debemos pensar. Dios está administrando su casa. Para Dios el universo es su casa, es su empresa. Él lo creó para Él. Y Él estableció unas normas en el universo que no van a ser violadas. Así la va a administrar. Esta palabra que se traduce aquí, dispensación, tanto en el versículo 10 como en el 9, es eso. Él creó todo y Él tiene unas normas para que todo cumpla su propósito. Vamos a ver entonces las dispensaciones que Él creó. Primero habló de una época. Bueno, primero la primera dispensación es la eternidad pasada. Se llama así. ¿Recuerdan Génesis 1:1? Dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 dice entonces, nos habla también del principio. En el principio era el verbo. Ese término principio está diciendo que allá en la eternidad había cosas antes de que Dios creara todo lo existente. Estaba Dios el Padre, estaba Dios el Hijo en comunión. Y allá idearon todas las cosas. Allá planearon la Trinidad, todas las cosas para luego, allá escribieron, diseñaron todas las cosas para luego ejecutarlas. Por eso se refiere a la eternidad pasada. En ese orden, la segunda dispensación sería la dispensación de la inocencia. Romanos 5:12 nos habla de qué fue lo que ocurrió en esta época. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese periodo terminó cuando el pecado entró en la raza humana. ¿Cuándo entró el pecado en la raza humana? Cuando Adán y Eva pecaron. Ya nosotros conocemos la historia. Allí tenemos algunas imágenes. La ruptura de la comunión con Dios. Entonces, a partir de allí comienza una nueva etapa, un nuevo tiempo, una nueva dispensación. Esa se llamaría entonces la conciencia. ¿Sigue?
Y en la conciencia vamos a encontrar algunos acontecimientos. La Biblia habla de que fue en esta época donde entonces Dios da la orden de poblar toda la tierra. Y entonces comienzan los hombres a multiplicarse. Ahí tenemos varias personas. Tenemos a Abel, y Abel fue el primer hombre que murió a manos de su propio hermano. ¿Recuerdan cómo se llamaba el hermano de Abel, que lo mató? Caín. Y después de Abel llegó otro hijo de Adán que se llamaba Set, entre la cantidad grande de hombres y mujeres que fueron hijos de Caín, perdón, de Adán y de Eva. Por supuesto que Caín también tuvo sus hijos, muchos hijos. Algunos se preguntan, bueno, ¿y cuál fue la mujer de Caín? Pues una hermana. Recuerdan que hasta más tarde, en la época de la ley, perdón, de la promesa, todavía Abraham se casó con su propia hermana, ¿recuerdan? Y la hermana de Abraham se llamaba Sara, era medio hermana. Más tarde volvieron otra vez a casarse con hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque hacía parte del propósito de Dios. Pero ya en la ley Dios prohibió que se casaran entre hermanos y aún entre primos. Ahí encontramos también a Noé, el arca que construyó Noé. Allí en el diluvio termina la época o la dispensación de la conciencia. Y después de la conciencia viene otra época, otra dispensación. Se llama gobierno humano. Ahí encontramos a los 3 patriarcas, hijos de Noé, Cam, Sem, Jafet, que son los patriarcas de las primeras generaciones de naciones que se distribuyeron por todo el mundo conocido en esa época. África, Europa, sobre todo África y sobre todo en el sector de Palestina. Y ahí en esa época también se construyó la nación más alta, los edificios más altos que se hayan construido en la historia de la humanidad. ¿Sí recuerdan cómo se llamaba la ciudad? Se construyó Babel. Por esa razón se dice que se construyó la torre de Babel. Y esa torre básicamente fue el producto de la rebeldía del hombre de no querer obedecer a Dios en el propósito de poblar la tierra. Sin embargo, se cumplió el propósito de Dios. Dios tiene más poder que el ser humano. Los seres humanos dijeron, lleguemos hasta la presencia de Dios, y Dios dijo, se expanden. ¿Y quién pudo más que? Por supuesto, Dios. Así que inmediatamente después de eso comienza la extensión de los seres humanos, y entre ellos encontramos la época de la promesa, donde se establece la nación judía. ¿Recuerdan ustedes que Dios le hizo la promesa a Abraham? Esa promesa pasó a Isaac, luego a Jacob, y en Jacob entonces se cumple el propósito de Dios de formar la nación de Israel. Y esta época de la promesa culmina con Israel en Egipto. 430 años de esclavitud en Egipto, según el propósito de Dios. Vamos a leer este versículo de Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si usted lee a Hebreos capítulo 11, va a entender cómo el propósito de Dios se cumplió en el pueblo de Israel. La esclavitud pareciera en un momento que fue un fracaso. La desaparición, la aniquilación de la nación llamada el pueblo de Dios. Pero fue allí, en Egipto, donde Israel se forma como nación y como nación poderosa. Cuando sale de Egipto, las naciones circunvecinas le temían a Israel. Es más, los mismos egipcios le temían a Israel. El propósito de Dios cumpliéndose, a pesar del fracaso humano. Después de la promesa, entonces, encontramos la dispensación de la ley. Y hay varias presentaciones. La ley comienza en el monte Sinaí, cuando Dios, a través de Moisés, le da el decálogo al pueblo de Israel. Luego salen de allí y comienzan
a dar vueltas en el desierto por 40 años hasta que entran a la tierra prometida por mano de Josué, en la época de Josué. Después de esa época viene la época de los jueces. ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan un juez? El único juez, mujer. Débora. Sí, señor. Después de eso comienza la monarquía de Israel. Y la monarquía hebrea la podemos dividir en dos partes. Cuando el reino o Israel era una sola nación y cuando se dividió en dos naciones. Aquí en esta primera presentación tenemos el reino unido de Israel. En la siguiente presentación, y fue allí donde se construyó el templo. ¿Lo construyó cuál rey? ¿Cómo se llamaba el rey? Salomón, así es. ¿Sigue? Pero allí se divide el reino del norte y el reino del sur. Al reino del sur se le llamó Judea y al reino del norte se le llamó Israel. Cuando leemos sobre todo los libros de historia del Antiguo Testamento, tenemos que recordar eso. Por esa razón habla de dos reyes en Israel y algunos no entienden esa diferencia. Es que el reino se dividió. El reino se dividió. Y al lado de ellos entonces habían profetas que estaban hablando continuamente, que necesitaban volver a Dios y abandonar la idolatría. Fue entonces cuando en la primera parte Dios aplica el juicio a través de Asiria, sacando de su tierra, desterrando a las primeras 10 tribus, las de arriba, a los del reino de Israel. Dios hizo cumplir su palabra. A propósito de eso, en este momento usted me pregunta, ¿dónde están esas 10 tribus? Y me toca decirle con toda la pena que no sé dónde están. Algunos dicen que los gitanos son judíos. No hay pruebas, ni bíblicas, ni extrabíblicas de ellos. Esas 10 tribus se desaparecieron. Dios las sacó, las desterró. Y Apocalipsis, cuando nos habla más tarde, nos acordamos un poquito, van a estar las 10 tribus de Israel en el gobierno de Cristo. Miren ustedes la autoridad que Dios tiene, el poder que Dios tiene de levantar de donde no existe lo que Él ha planeado. Y la tribu de abajo, las 2 tribus, se llama Judea. Su capital era Jerusalén. Hoy su capital se llama Tel Aviv. ¿Ya estamos un poquito conectados? Ahora, cuando la gente habla de que los palestinos o los musulmanes o los árabes están peleando con los judíos, algunos no toman en cuenta estos datos. La historia, las dispensaciones, la profecía histórica de Israel. Seguimos, porque todavía no hemos terminado. El periodo de la ley termina aquí, cuando comienza entonces, todavía no ha terminado, pero el periodo de la ley se termina en el Antiguo Testamento porque ya no hay más escritos, y entre el Antiguo Testamento, entre Malaquías y Mateo, hay un periodo de 400 años que se llaman los 400 años de silencio, donde Dios no habló con el pueblo de Israel. Pero ahí no termina la dispensación de la ley. ¿Seguimos? La dispensación de la ley termina con la muerte de Cristo. Ahí tenemos a Cristo, el proceso de su vida, termina con la muerte de Cristo y con su ida al cielo, y inmediatamente comienza la época de la iglesia aquí en la tierra. Vamos a leer el versículo antes. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien. Aquí tenemos entonces, el periodo de la iglesia comienza con la llegada del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y culmina con el arrebatamiento o el rapto de todos los creyentes de este mundo al reino de Dios. Bueno, según la Biblia, lo que dice es que el Señor Jesús va a venir hasta las nubes y va a traer consigo a todos los creyentes que están con Él desde que comenzó la iglesia, y luego va a absorber, va a chupar de una manera tan veloz, porque dice que eso va a ocurrir en un abrir
y cerrar de ojo. Ese momento es el momento que va a romper toda la historia del mundo, porque a partir de ese momento inicia entonces la tribulación del mundo. Dice Tesalonicenses capítulo 2 que lo que va a hacer que el ministerio de la iniquidad que el anticristo y el diablo tiene preparado para los 7 años se desenrolle o se establezca aquí, es el momento en que Cristo quite la iglesia y el Espíritu Santo entonces vaya con la iglesia, y en ese momento entonces inicia la tribulación del mundo. Así es como funciona esto. Ahí en la tribulación, usted puede ver, vamos a diseminar un poquito, son 7 años, y en esos 7 años vamos a ver varios eventos. Por esa razón, Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, se trata de la tribulación del mundo. Lee Apocalipsis, cuando lee Apocalipsis a capítulo 5 hasta el capítulo 19, usted está leyendo lo que va a pasar en la tribulación del mundo. La Biblia habla de 3 clases de juicios, ¿recuerdan? Comienza con el juicio de los sellos, después comienza con el juicio de las trompetas y de las copas de la ira de Dios. Son 3 clases de manifestación de lo que Dios va a hacer en ese proceso. ¿Han leído Apocalipsis? Entonces no se asusten por lo que están leyendo allí. Qué bueno entenderlo. Pero entienda que eso tiene un diseño especial. Y Apocalipsis entonces nos habla del glorioso evento, de los gloriosos eventos que están próximos a venir sobre la historia de la humanidad. Creo que hablamos, sigue la siguiente presentación. Allí está un poquito más diseminado. Miren ustedes, aquí comenzamos de este lado con la muerte de Cristo, Cristo allí en la cruz, la ascensión de Cristo, su ida al cielo. Inmediatamente comienza el tiempo de la iglesia con la llegada del Espíritu Santo. Hasta este momento, estamos aquí todavía. El arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento que va a romper la historia en estos momentos. No hay otra cosa bíblicamente que vaya a alterar las cosas. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo moderno? Hay movimientos que nos muestran que está cerca este tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, la Biblia dice que en la época de la tribulación va a haber mortandad por millones de personas por pestes. En estos días el mundo nos sorprendía con la noticia de que la Organización Mundial de la Salud está diciendo que otra vez el ébola se volvió a disparar. Y ya dijeron que todas las naciones del mundo están en peligro de ser contaminadas. Y otra cosa que nos dijeron es que el mundo y ninguna nación del mundo está preparada para enfrentar el problema del ébola. Es un virus letal, mortal. Es más, en Estados Unidos estaban trabajando con un antivirus o con una vacuna en contra de este virus para aplicar a los seres humanos a partir del año 2015. ¿Y sabe qué están haciendo en estos momentos? Ya comenzaron a aplicarla a algunos americanos. Creo que hubo 2 americanos que se infectaron con el virus y fueron traídos, y el proceso todavía no estaba completado de la vacuna. Pero era tan urgente que tuvieron que comenzar a experimentar con ellos, con esos enfermos. Las guerras. La Biblia dice también que las guerras son otra cosa que va a ocurrir. Guerras cual nunca han ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Está preparado el mundo para las guerras? Claro que sí. Inclusive Colombia. No sé si usted se había dado cuenta, pero Colombia es una de las naciones de América Latina que está produciendo armas a grandes escalas. Colombia está exportando máquinas de guerra, están exportando navíos especializados para la guerra.
aviones especializados para la guerra y tácticas de guerra. Así que no vaya a pensar usted que Colombia va a estar fuera de las grandes batallas que vienen en el futuro. Vamos a ser protagonistas, no sé de qué manera, pero vamos a ser protagonistas. La guerra que está ocurriendo entre los árabes y los judíos, que es una guerra milenaria, pero que en estos momentos se convierte en una especie de preparación de lo que va a venir en la época de la tribulación. Y uno de los elementos que el Señor Jesús enfatizó en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, el engaño. Va a haber mucho engaño, va a haber muchas personas haciéndose pasar por Cristo. Por favor, lea Mateo 24. Muchos van a decir que son Cristo, muchos van a decir que Cristo está en tal parte y que una de las evidencias del engaño satánico, mentiroso, es en este momento. Creo que la evidencia más grande de que estamos cerca de la tribulación es la cantidad de engaños y la cantidad de personas que van detrás de ese engaño. Basta leer también Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que está pasando. También hay que leer Judas y hay que leer Segunda de Pedro capítulo 2. Nos advierte que uno de los peligros grandes de la iglesia es el engaño excesivo. Así que, mi hermano, ¿estamos listos ya para entrar a la otra etapa? La etapa donde vamos a salir disparados aquí en cualquier momento. A propósito de eso, déjeme recordarle que la Biblia nos enseña que es muy importante que usted y yo cada día abracemos muy fuertemente y aceptemos solo su palabra, porque el peligro es grande. Ojalá tengamos otra oportunidad de hablar de los diferentes peligros que la Biblia nos habla hoy. Siguiendo, después de este evento de la tribulación viene la segunda venida de Cristo. Vamos a verlo un poco más diseminado. Primero los versículos. Mateo capítulo 24, versículo 21 y Apocalipsis 7, 14. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Apocalipsis 7, 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muy bien. Y ahí tenemos entonces la segunda venida de Cristo. Vamos a leer juntos este versículo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero que hagamos diferencia entre la venida de Cristo cuando venga por la iglesia, porque va a venir hasta las nubes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, dice aquí el versículo que va a ser como un relámpago. ¿Cómo así como un relámpago? Hombre, del oriente al occidente. Y todo ojo lo va a ver, dice Apocalipsis. En el arrebatamiento de la iglesia no lo vamos a ver sino aquellos que vamos a encontrarnos frente a frente con Él allá. El mundo no lo va a ver. El mundo se va a sorprender porque las personas van a desaparecer, pero no van a ver quién se los llevó. ¿Estamos? 7 años más tarde viene Jesucristo. Echemos un poquito para atrás para que hagamos este tipo de claridad. Aquí Jesús está arriba. Y desde arriba, ahí va a transformar a los creyentes que vienen con Él, que están muertos o que están dormidos, como dice la Escritura. Y desde allí Él arrebata o succiona de una manera veloz. Solamente Dios puede hacer algo así, porque dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que eso va a ser en un momento. La palabra griega momento es átomo. ¿Ya le comunica algo? ¿Recuerda cuando estudió química? Cuando estudió biología. Era la partícula más pequeña de las criaturas. Pero el mismo versículo dice, en un abrir y cerrar de ojo. Eso va a ocurrir tan veloz, tan veloz. Solo Dios puede hacerlo así. Allí entonces nadie se va a dar cuenta, porque cuando ya cerró el ojo y lo abrió, ya ocurrió. Mientras tanto, acá, en la segunda venida de Cristo,
todo ojo lo verá. ¿Sí estamos? Porque es que hay canciones que nos hablan de la segunda venida de Cristo como si fuera el rapto. Y hay hermanos que hablan de la segunda venida de Cristo como si fuera el rapto. Dice, ¿y va a venir el Señor? Sí, va a venir, pero acláreme. Va a venir en las nubes, y cuando llegan las nubes se llama rapto o arrebatamiento. Y cuando venga a la tierra otra vez y pise la tierra y ponga su reino aquí en la tierra, se llama segunda venida de Cristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bueno, una de las diferencias. Pero es bueno captar eso. Muy bien, continuemos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Después de la segunda venida de Cristo viene el reino milenial de Cristo, y después del reino milenial de Cristo, entonces la Biblia dice que va a venir el juicio del trono blanco, donde todas las personas que no creen en Cristo van a estar delante de Él. Después de eso, dice que Dios va a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva otra vez. Muy bien. Ahí tenemos un panorama completo. La eternidad pasada, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la iglesia, la tribulación, el reino y el futuro. El gran trono blanco, el castigo del fuego eterno y la eternidad futura. Ahí está un poquito más grande en los últimos acontecimientos. La gracia o la iglesia, arrebatamiento, segunda venida de Cristo, el reino, la tribulación, segunda venida de Cristo, reino, y entonces sí, lo futuro. Muy bien. Vamos a dejar hasta allí esta mañana. Nos preguntamos entonces en qué consiste la autoridad de Dios, ¿verdad? Si tiene autoridad Dios, si Él está gobernando su tiempo, si Él está dirigiendo su tiempo, si Él está dirigiendo todas las cosas. Vamos a ir a la conclusión entonces. ¿Qué o en qué consiste la autoridad de Dios? Él es el Dios, nosotros somos sus criaturas. El tiempo es una de sus criaturas. El ejercicio de la autoridad de Dios sobre los tiempos. Llegamos solamente a los tiempos, no me quedó más tiempo para la otra parte, pero Dios administra los tiempos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo se siente en lo que está pasando en el entorno mundial hoy? ¿Tiene miedo? Pues no debería tenerlo. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios, siempre ha tenido control y lo tiene en el momento y lo tendrá. El mundo nos habla de que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé si usted se acuerda cuando hace unos años atrás había el boom de las profecías mayas, ¿recuerdan? De las profecías mayas, que el mundo se iba a acabar. Después de la de Fátima, la profecía de Fátima. ¿Qué pasó con eso? Eso era mentira. Hágale caso a Dios. Mantenga sus ojos en la Biblia. Crea en lo que Dios dice en su palabra. Afiance su corazón en Dios cada momento. Y reconozca que Él tiene, el único que tiene autoridad para ejecutar todas las cosas que ha planeado, ha sido Él. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo es el Dios en el cual crees? ¿Tiene dominio completo, absoluto? ¿O tiene pequeño dominio? ¿O es dominado por el hombre? ¿Es independiente a sus criaturas? ¿O es una criatura? Porque algunas personas hablan de un Dios como si fuera criatura. Dios ejerce control sobre sus criaturas y sobre los acontecimientos de ellas, más allá de la percepción de las criaturas. ¿Amén? Muy bien. Descansa en autoridad, en el dominio sempiterno de Dios. Reconoce su gobierno en tu vida por medio de quien ha establecido para ejercer su derecho legítimo de gobernarte. ¿Quién está gobernando el mundo en este momento? Algunas personas creen que el diablo. Es que el diablo me hizo esto. La Biblia no dice eso, la Biblia dice Dios. Recuerde que el diablo también es una criatura.
Vamos a cantar lo que estábamos cantando al principio, el coro. ¿Listos? Pedir a Mario y a Jesús que pasen. La riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por